Buenas tardes, noches, tengan todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16. También lo pueden encontrar por YouTube en el programa Fuente de Vida Víctor Ávila. También en el canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, canal 48 Coicer, canal 70 Cable Cauca, Tele Agua Clara, Tuluá, canal 32, Tele Salónica, canal 22, entre otros. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez para traer el mensaje de la palabra del Señor Jesús Cristo, Dios y Padre nuestro. Toda la palabra del Señor es verdad. Y estos tiempos en los cuales estamos nosotros viendo acontecimientos a nivel mundial, que si lo traemos nosotros a la palabra del Señor nos muestra de que es el cumplimiento real de las Sagradas Escrituras, que todo se va cumpliendo al pie de la letra. Dice el apóstol Pablo acá en el libro de Primera de Tesalonicenses 5, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No hay necesidad, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, de escribiros, porque los tiempos que estaban viviendo eran tiempos de angustia y de ansiedad, porque todos esperaban la segunda venida de nuestro Señor Jesús Cristo, como hoy la humanidad también está esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no creen, pero los tiempos son totalmente distintos. Nosotros conocemos de los tiempos reales cómo medimos el año a través de los meses y los días, pero hay tiempos totalmente específicos que nos muestran los cumpleaños en las personas, en los hogares, son tiempos específicos. Para el Señor también hay unos tiempos totalmente específicos. Cuando nos dice en el tiempo del Señor, quiere decir que Él es el tiempo. Él es el tiempo y Él es el que nos va manifestando todos estos acontecimientos y todas estas ocasiones en que estamos nosotros viendo de grandes pruebas que se van presentando a nivel de las situaciones que se presentan a nivel mundial, ¿sí? Cuando hay terremotos o cuando hay tsunamis, cuando hay ataques terroristas, cuando hay cambios de gobierno. Todo esto está en la palabra de Dios manifestado en la parte espiritual y que nosotros debemos de estar siempre atentos. Y en todo momento debemos de estar nosotros velando, debemos nosotros de estar conectados con su Santo Espíritu, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son malos. Estos posteriores tiempos vamos a estar siendo probados continuamente, sobre todo a la iglesia, a los que han creído en la palabra, vienen también pruebas como pueblo de Dios, en la cual el Señor ahí nos calibra, vamos a ser probados como el oro a grandes temperaturas. Y entonces Dios requiere de nosotros que estemos velando continuamente, llevando siempre su palabra para fortalecernos, para cuando estas lleguen estemos nosotros preparados y firmes y no nos deslicemos, dice la palabra del Señor. Si estamos preparados para no deslizarnos, porque vienen las tentaciones, viene el cúmulo de pecado que nos asedia, que está siempre alrededor nuestro, y que si nosotros no estamos continuamente en una comunión de espíritu a espíritu, vamos a ser arrastrados. Entonces dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo en Tesalonicenses 1:5 dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas los que se han arrepentido, los que han creído en su palabra, ya no nos va a coger desprevenidos como ladrón en la noche, porque ya esa luz la hemos recibido. Mas los que están hoy en tinieblas, sin Cristo, sin Dios, sin ley, sin creer en su palabra, es donde el Señor les muestra para que en estos tiempos
se arrepientan verdaderamente y vivan. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 9, dice el Señor: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ese pueblo que andaba en tinieblas, nosotros éramos parte de ese pueblo. Sin Dios, sin Cristo, sin creer, estábamos totalmente perdidos, muertos en delitos y pecados. Mas vino esa luz verdadera que es Cristo cuando llega a la palabra de Dios aquí al espíritu de nuestra mente y comienza a hacer una transformación en cada uno de nosotros. Entonces Él va haciendo una extraña operación y nos va transformando el espíritu de la mente. Y ya nosotros no estamos en tinieblas, porque llega esa luz verdadera. Ya comenzamos nosotros a ver lo que los otros no ven. Vamos a ver lo que está detrás de la pared con los ojos espirituales, a oír con nuestros oídos espirituales, que es lo que el Señor quiere, mostrarnos lo espiritual. Nosotros nos movemos en dos dimensiones, ¿sí? Una que es esta plano terrenal, nosotros vemos, pero la gente no conoce el plano espiritual, por cuanto no buscan del Señor, ¿sí? Y ahí es donde están todas las respuestas para el ser humano en la palabra del Señor. Tenemos que buscar esa luz, tenemos que llevar la palabra del Señor, que es lo que nos dejó a través de sus discípulos, de sus profetas, nos trajo esa luz y llega a nuestros hogares, y es la misma luz que queremos nosotros que llegue a tu hogar para que te arrepientas verdaderamente y vivas y salga de esas tinieblas que puedes estar allí donde hay conflictos. Cuando se está en tinieblas no se ven los problemas, sino que se sienten, ¿sí? Llega la enfermedad, llega la calamidad, llevan la parte negativa de toda clase de odios, de rabias, de contiendas, de peleas. Eso es una vida en tinieblas, no hay luz. Pero con Cristo Jesús nos borra, nos echa fuera toda esa amargura que hay en nuestros corazones, todo ese odio, toda esa vanagloria, toda esa prepotencia que tiene el hombre, sobre todo los que están allá en eminencia, los que están gobernando, que están sin profecía, ¿sí? Entonces, Dios quiere sacarte de las tinieblas a través de esa luz verdadera que es Cristo Jesús. Cuando Cristo entra, cuando tú crees, cuando tú te arrepientes, comienzas a ver un cambio en tu vida, tanto personal como en tu vida familiar. Comienzas a pensar con una mente totalmente nueva, vas a ser renovado en el espíritu de la mente y todo comienza a cambiar porque vas a ver, ya no estás en tinieblas, ya los problemas los vas a ver con los ojos espirituales y vas a ver la solución, ¿sí? Ya vas a oír los problemas que nos asedian, pero tú tienes la luz de Cristo y vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo, vas a poder entender y comprender cuál es la solución a tal o cual problema, si verdaderamente esa luz ha llegado a tu hogar, a tu casa, la cual somos cada uno de nosotros. Nosotros somos casa, ¿sí? Y esa casa debe estar iluminada con la luz de Cristo en nuestros hogares. Entonces dice 9:2 de Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Lo que nos ha pasado ya a nosotros, hemos visto esa luz verdadera, está en nosotros. Ese Santo Espíritu de Dios es el que está alumbrando, es el que está llevando el mensaje, no somos nosotros. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, es el foco de la luz que te está llegando para que abra el espíritu de la mente, para que comiences a entender, a comprender que tú estabas totalmente ciego, en tinieblas, porque estábamos en una religiosidad que no nos llevaba a nada. Nunca fuimos transformados en una religiosidad que nos dieron nuestros padres, ¿sí? Porque no confiaron en Dios, que es espíritu. Dios es espíritu y la palabra de Dios dice: no seáis como vuestros padres, generación contumaz y rebelde, que no creyó
en esa luz verdadera, que no creyó en ese espíritu vivificante, que es el que quiere el Dios del cielo que tú tengas allí en tu hogar, para que comiences a andar bajo esa luz de Cristo. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Cuando una persona está muerta espiritualmente es porque no cree, es porque no se ha arrepentido, es porque está en una religiosidad que lleva años y años y no ha cambiado, sigue siendo el mismo, está en tinieblas, llámese como se llame, la religiosidad no te cambia, la única es la palabra de Dios nos trajo una doctrina para que nosotros creyéramos que solamente, dice aquí la palabra de Dios, el único que dio la vida por ti y por mí fue Cristo Jesús, no el Buda, ¿sí? No Mahatma Gandhi, ni ninguna estatua que vemos hoy a nivel mundial, ningún dioses creados por los hombres. No, ellos no dieron la vida por ti y por mí, solamente Cristo, solamente el Padre de la gloria dio a su Hijo unigénito para que creyéramos. Y es lo que quiere el Señor, que tú creas, que esa luz entre a tu hogar para que salgas de esa tiniebla. Y en estos tiempos donde se espera esa segunda venida de Cristo Jesús, que está cerca, no sabemos el día, ni la hora, ni el año, pero por los hechos, dice aquí la palabra de Dios, te están dando todas las señales que Él vendrá como ladrón en la noche. Mas nosotros estamos velando porque tenemos esa luz. Ya no nos va a coger como te puede coger a ti si estás sin esa luz de Cristo, si no has creído, si no te has arrepentido. Dios quiere es que estés velando continuamente para buscar siempre esa santificación, esa salvación tan grande, no la perdamos. Dice el libro de Hebreos 2, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Oiga, no sea que nos deslicemos. Lo que tú has oído, lo que estás oyendo, es pura palabra del Señor. Dios quiere que te arrepientas para que no te deslices. Si cuando caigamos en un deslizadero no sabemos dónde vamos a parar, es la muerte segura, tanto la espiritual como la material. Y Dios quiere es que busquemos a través de esa luz esa salvación y no la perdamos. Y que estos tiempos son tiempos difíciles, son tiempos postreros y que esa venida de nuestro Señor Jesucristo es pronto. No sabemos el día y la hora, pero por todas las señales que el Dios del cielo nos da a través de su palabra, sabemos que vendrá. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor nos está advirtiendo hoy que dice que tenemos que estar despiertos, dice la palabra del Señor. Levántate tú que duermes y te alumbrará la luz. Que estábamos en un estado horizontal de muerte y Cristo nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados. Gloria a Dios, Cristo nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados. Entonces hay que darle gracias a Dios porque el Señor nos despertó de muerte a vida. Ya no estamos en ese estado adámico, el primer estado de almas vivientes que solamente vivíamos en esa parte donde estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Habíamos perdido la comunión con Dios, la amistad con Dios y éramos enemigos de Dios a través de que entró el pecado al mundo y la muerte por un hombre, primer Adán, pero el postrer Adán entró la vida, que es Cristo, y tenemos que ser obedientes a Él para poder nosotros levantarnos de ese estado caído, dormido. La luz nos ha alumbrado y nos hemos levantado. Como se levantó el Señor y resucitó, juntamente con Él hemos sido levantados, porque ha limpiado nuestra alma, nuestra conciencia de todas esas obras de muerte. Dice aquí, porque
el 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? En ningún otro nombre hay salvación. Él es el que nos levanta y nos guarda la ira venidera a este presente siglo malo, que no estamos viendo sino la maldad. Tu maldad te castigará, el mal. Jeremías 2:19, tu maldad te castigará por haber faltado el temor en ti. El temor es el entendimiento, el conocimiento que nos lo trajo el Señor, nos despertó para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, por medio del Señor, que es el espíritu, que la palabra nos vivifica. Y el postrer Adán es espíritu y es vida. Entonces hay que darle gracias a Dios porque el Señor dice que ya sea aquí que el día es que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Tenemos promesas para esta vida presente, la vida en abundancia que nos da Cristo y la vida eterna, que es lo que el Señor nos ha prometido al resucitar. Juntamente con Él vamos a ser levantados un día, vamos a cambiar de vestido, de este vestido terrenal al vestido espiritual, y tenemos que guardar esa salvación tan grande e ir creciendo como la luz de la aurora, perfeccionándonos, saliendo de las tinieblas a la luz hasta que ese día sea perfecto. Proverbios 4. Entonces hay que darle gracias a Dios porque tenemos esa parte espiritual y de lo que sabemos hablamos, porque nosotros nos movemos en el bien y el mal, pero nosotros hemos activado el bien a través de Cristo, porque hemos venido a Cristo y dice el Señor que nos tenemos que arrepentir para poder nosotros tener las promesas que el Señor tiene para los que le aman, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nació a la mente. Es la nueva renovación de nuestro espíritu, de nuestra mente. Nuestra alma viviente fue cambiada a un espíritu edificante que lo vamos conservando desde ahora hasta que partamos un día, cuando salgamos del atrio de este lugar donde están las pruebas de fuego, aunque dice Isaías 43, aunque pases por el fuego no te quemarás, y aunque pases por las aguas no te anegarás, porque somos probados y debemos de estar nosotros firmes en el Señor para poder vencer los oprobios y las pruebas que Cristo los venció. Cristo se caía pero se volvía a levantar y Él nos dio su Santo Espíritu al morir, dice el Señor, esa salvación tan grande, lo está diciendo aquí en Tesalonicenses 5, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, en esta vida presente y la por venir. Entonces, ese es el gozo que nos da el Señor, que es nuestra fortaleza, a pesar de los oprobios, a pesar de las pruebas que tenemos, de las aflicciones que son muchas, de las calamidades, de los conflictos que tenemos que son grandes. Pero Dios en 1 Corintios dice que no ha habido nada terrenal que Dios nos dé la salida, porque Él es la luz. Y con la luz podemos avanzar, salir de los problemas, de las dificultades, de las angustias, de las tristezas, de la opresión. Solamente podemos salir si está ese postrer Adán en nosotros, que es espíritu edificante, ese espíritu que está en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro templo de ese Dios viviente que somos santuario, cuerpo, alma y espíritu. Entonces espíritu edificante nos lo da Cristo para nosotros poder avanzar con la luz y ser más que vencedores con el escudo de la fe, apagar los dardos de fuego del maligno, que son un poco de conflictos que están afuera y meten a la mente todo temor, un poco de temores que van a debilitar tu atrio, el tesoro en vasos de barro, la parte débil que es el barro, la parte de afuera, pero si tenemos el tesoro que es el poder de su fuerza, la imagen y semejanza de Dios activada por Cristo, venir al Señor pues nos da ese poder del débil, diga fuerte soy, porque tenemos un escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno que nos queman, que son las tribulaciones, las aflicciones que nos vienen de un momento a otro. No podemos soportar los oprobios. El Señor los soportó y no abrió su boca, pero porque venía desde arriba con ese poder del Padre Dios, que es su fuerza, su Santo Espíritu, que al morir nos lo dio a nosotros para que nosotros podamos levantarnos de ese estado natural, caído, adámico, horizontal. Entonces levántate tú que duermes y te alumbrará la luz. Que ya nos ve la luz, ya nos ve Cristo, ya nos ve el Padre Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces podemos resucitar. Ya no estamos horizontales, sino que estamos
verticales, subiendo, como la luz de la aurora hasta que ese ya perfecto, subiendo, subiendo y no bajando. Gloria a Dios. Entonces, nos está diciendo aquí en Tesalonicenses que no durmamos, sino que estemos despiertos. ¿Ya? No vamos a ser como las 10 vírgenes. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciéndonos, edificándonos, creciendo en esa parte espiritual que es nuestro deber de anunciarlo. Porque Mateo 24 dice, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué es nuestra obligación como embajadores o mensajeros de la palabra del Señor? Predicar el santo evangelio, ya, apurarlo, porque va a venir el fin. Lo está diciendo Tesalonicenses, no sabemos ni el día ni la hora. Estamos preparados para esos momentos que llegan de repente, de un momento a otro, se nos va a quitar esta parte terrenal y vamos a estar desnudos o vestidos con lo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, que no nos vaya a decir, no os conozco, hacedores de maldad, tu maldad te condenará, no es Dios, tu maldad, Jeremías 2:19, por haber faltado el temor en ti. Oh, cuán amargo es haber dejado al Señor tu Dios, el Creador, el Hacedor de nuestras vidas. En esta vida nos movemos entre el bien y el mal, pero si nosotros tenemos esa parte espiritual, con el bien vamos a vencer el mal. Goliat, que son los problemas, no los vamos a vencer si no tenemos la roca, que es Cristo. La roca es Cristo. Si tienes la roca, pueden venir vientos y tempestades, tu casa no se va a caer. Pero si tu casa está edificada sobre la arena, los vientos y las tempestades, que son los problemas que van a venir de un momento a otro, porque vamos a ser probados en este lugar. Hay dos partes, la terrenal y la espiritual. Y si tú tienes una vida terrenal, es una vida de heno, hojarasca y madera, que en los problemas te van a quemar, el fuego te va a quemar. Pero si tu casa está edificada en piedras preciosas, en oro y plata, que es el poder de Dios, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu, pues vamos a vencer las pruebas, porque vamos a ser probados. Y que sea más el bien que el mal, hermanos, porque estamos en este plano horizontal y solamente el poder de Dios en nuestras vidas nos levanta y nos fortalece, porque hay muchas angustias, aflicciones, oprobios, y no los podemos soportar, que llegan de repente. Nosotros venimos a este mundo a ser probados, como Job, que fue probado casi en todo. Entonces hay que darle gloria a Dios porque lo estamos edificando, estamos creciendo, dando ánimo unos con otros, para el que no tiene nada preparado, para que llegue el evangelio que tiene que ser predicado, lo está diciendo el Señor en Mateo 24, y apresurarlo, porque el Señor va a levantar a su iglesia, y si tú no tienes el vestido de gala, te vas a quedar. Vamos a leer lo que nos está hablando el Señor aquí, sobre que estemos preparados, en Mateo 25, 6, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Viene el Señor, gloria a Dios, porque viene, y nosotros estamos ansiosos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor, nos está diciendo. Pero el que no tenga el vestido va a sentir angustia, desesperación, porque es malo que lo bueno. Entonces Dios no quiere eso. Dios es bueno, pero tenemos que acercarnos a Él. Vuelve en amistad con Dios, Job 22, y por eso tendrá paz, tendrá reposo. No hay reposo, este no es el lugar de reposo. El reposo nos lo da el Señor en el espíritu de nuestra mente, al ser renovados ya en la ley del espíritu de vida, y canceló la ley del pecado y la muerte. Entonces nosotros tenemos que tener esa ley del espíritu de vida para poder gozarnos en las aflicciones y en los padecimientos y en los oprobios, poderlos soportar, hermanos, porque nosotros tenemos una vida en esta parte débil, pero tenemos un tesoro en vasos de barro que es su Santo Espíritu. Y hoy nos está diciendo que debemos de guardarlo, esa salvación tan grande que nos ha dado a través de la muerte de Cristo. Murió por mí y por ti y por mis pecados. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas, ya, que es lo que el Señor nos está diciendo, hay dos pueblos, el terrenal y el espiritual. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Dios no quiere que ese momento que llegue el Señor a ti, tengas apagado el espíritu, porque tu lámpara no tiene aceite.
no tiene el Espíritu Santo. Entonces, Dios no quiere que seamos insensatos, sino que estemos preparados en todo momento, sea que vivamos o sea que muramos, seamos del Señor. Más el 25:9 de Mateo. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, Dios no quiere que seas insensato, que estés, comamos y dormamos que mañana moriremos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere es que seas prudente, que estés en amistad con Dios, para que podamos tener ese vestido y un día Él nos pueda recibir. Entonces, la puerta se está cerrando, se está predicando el anuncio para ese fin que viene y va a llegar Cristo otra vez de nuevo, y Cristo ya murió por nosotros. Y el Señor dice que en el libro de Hebreos 9:27 dice, el hombre morirá una sola vez y luego vendrá el juicio. Entonces, ¿cómo estamos delante del Señor? Pues la buena noticia es que abogado tenéis a Cristo. Tenés un abogado que no pierde litigio. El único abogado que no pierde litigio es Cristo. Si llegas a Cristo, es tu abogado ante el Padre Dios y juez. Entonces arregla las cargas en el camino antes de llegar al juez. Que estés con esa luz, nos está diciendo el Señor, que tengamos nuestra lámpara encendida, que tengamos aceite, que seamos prudentes para volver otra vez al Padre Dios, al reino de los cielos. Y no vamos a ser como Esaú, que vendió la primogenitura comprando la palabra de Dios. Mucha gente está comprando la palabra de Dios y no se ha arrepentido. Cree que los diezmos y la ofrenda lo va a salvar, ni tu oro ni tu plata te podrá salvar, porque no has sido renovado. No has querido tener tu lámpara encendida con el aceite que es el Espíritu Santo, que no se apaga el Espíritu que está en vosotros. Somos templo de Dios viviente. Dios quiere que no seamos insensatos, sino prudentes, porque viene el fin. Un día se va a acabar el tiempo para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Y cómo estamos delante del Señor si la puerta es Cristo y la puerta se va a cerrar y si no nos conoce? Entonces el Señor dice que sus ovejas oyen su voz, y hoy nos está hablando el Señor a través del Santo Evangelio, a través de la palabra de Dios. Ya muchos van a ser despertados, dice la palabra de Dios, del polvo de la tierra. ¿Qué nos despierta? La palabra, el Señor es el que nos despierta. Oí la palabra, el Señor es el que nos despierta. Él vino al mudo, al ciego, al sordo. El Señor es el que hace esa obra en nosotros, ¿ya? Y nos llena de gozo y alegría saber que un día estamos esperando esa salvación tan grande y cuidándola a través de tener el aceite, que es el Espíritu Santo, que no se apaga en ti. A través de Cristo, que es la palabra de Dios, nosotros conservamos esa parte espiritual. La palabra de Dios es vida, vida en abundancia. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Ya? ¿Quiénes entraron con el Señor? Todo el pueblo no va a entrar. Las prudentes entraron con el Señor, entraron al gozo del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros no sabemos en qué momento llega de repente, ya como ladrón en la noche. Y si estás en tinieblas, por eso hoy nos está hablando el Señor en Tesalonicenses. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció, que es Cristo. Y hay que darle gracias a Dios porque el Señor nos enseña cosas grandes y ocultas que no conocemos, cosas que vos no vio, ni oído yo, ni han subido a nuestra mente. Es nuestra renovación en las cosas de adentro, en lo espiritual. Amén. A nosotros no nos salvan las cosas de afuera, ni tu oro ni tu plata te podrán salvar. ¿Ya? Dios nos da todas las cosas. Por eso hay que venir al Señor y hay que darle gracias a Dios por la enseñanza, la predicación, el anuncio, el consejo que Dios nos da a través de nosotros tener la luz y poder brillar y poder sacar a muchos de las tinieblas. Cristo hace esa obra a través
de predicar la palabra de Dios, el reino de los cielos que se ha acercado. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Velad pues, dice el Señor, velad, velad, dice el libro de Mateos 24:42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Estar en la palabra de Dios, estar conectados, haberse arrepentido, ese es el mensaje central de hoy. Lo que nos dice el Dios del cielo es que debemos estar nosotros continuamente en oración y ruego. Porque mire los tiempos que estamos nosotros viviendo, estas ocasiones que nos habla el apóstol Pablo allá, son las mismas que nos está hablando aquí en el libro de Mateo, los evangelios. 24:38, los tiempos que vivimos son exactamente los mismos. Dice Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hoy en día pulula la fornicación, el adulterio, ese es el pan de cada día. Hoy en día, a través de los avances de la misma tecnología, ahora con la llamada inteligencia artificial, vienen también otros cambios, donde si tú no estás preparado espiritualmente, si esa luz verdadera no ha llegado a tu hogar, a ti, entonces va a ser arrastrado, porque la corriente de este mundo tiene una gran fuerza y lo atrapa a uno, y si uno no está con esa raíz que es Cristo Jesús en nuestros corazones, vamos a ser arrastrados. Entonces Dios quiere es que tú te arrepientas verdaderamente y que vivas, y que no nos pase como en los días de Noé, en que no creyeron. Todo mundo pensaba que eso era mentira, que no venía el diluvio, mas todos sabemos que ocurrió. Y Dios nos dio esa promesa y nos dio esa señal a través del arco iris, que esos tiempos no volverán, pero sí nos da otras señales, que los tiempos son malos y que estas pruebas que estamos hoy recibiendo y que estamos viendo a través de todas las señales que vemos en el mundo entero, de los problemas que hay con los gobiernos, en las guerras que están sucediendo entre nación y nación, todo es parte del cumplimiento de la palabra del Señor, y que nosotros debemos estar preparados, velando, no ser insensato. Ahí nos hablaba a través de las vírgenes, que eso también manifiesta en muchos hogares donde la palabra de Dios, va uno a un hogar y está la palabra de Cristo, está abierta allí, pero pregunta, ¿la has leído? No la han leído, la tienen como un fetiche, y eso no es así. Hay que leerla, degustarla, porque la palabra de Dios es espiritual, es para tu espíritu, para que vivifiques. Entonces vas a ser un insensato si te coge el Señor en esa venida de Él, si te coge allí sin haberte arrepentido. Si tienes la palabra allí como un fetiche, no te va a servir de nada. Hay que leerla, degustarla, aprenderla, porque ella nos exhorta, ella nos transforma, ella nos cambia al espíritu de la mente. Es la única que tiene poder, y esa es la palabra del Señor, que es Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Entonces, la hora no la sabemos, dice aquí el mismo Mateo, nos dice en Tesalonicenses, pues que la palabra de Dios toda se va conectando y toda es real. Dios quiere es que estemos continuamente en comunión con Él, y que estemos nosotros gozosos, que tengamos nosotros ese Santo Espíritu de Dios continuamente en nuestras vidas, para no desmayar, para nosotros esa profesión, que es la profesión de Cristo, la que estamos llevando nosotros, permanezca firme en nuestros corazones. Dice el libro de Hebreos 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, hoy os está llamando a ti que estás de pronto allá en tinieblas, no has recibido la luz verdadera, no te has arrepentido, no ha llegado el evangelio a tu hogar, no ha llegado el evangelio a tu casa espiritual que somos cada uno de nosotros. Si no llega, no va a haber arrepentimiento, no va a haber transformación, no va a haber un cambio en tu vida. Entonces no vas a comprender, no vas a entender
todas las situaciones que estamos viendo en el mundo en estos momentos. Dios es el único que te hace ver a través de esa luz verdadera, a través de su Santo Espíritu, todas las cosas que estamos nosotros viendo con nuestros ojos espirituales, con nuestros oídos, estamos oyendo, nuestros oídos espirituales. Entonces dice que debemos de tener esa profesión de Cristo, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, cuando llevamos el Evangelio, nosotros estamos realizando una profesión, llevar su mensaje, y su palabra es la que tiene poder para transformar, para cambiar, para redarguir, para exhortar en justicia en Cristo Jesús. Ese es lo que el Señor quiere, que estemos velando porque esa segunda venida que nos está mostrando en Tesalonicense se cumple. Tiempo y la hora no lo sabemos, pero las señales nos las está dando por todos los hechos y las ocasiones que estamos viviendo en estos tiempos. Amén. Gloria a Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El débil diga fuerte soy, y torre fuerte es el nombre de Cristo. A él correrá el justo y levantado será. Nosotros nos levantamos de esta parte natural, terrenal, adámica, solamente viniendo al Señor que nos da ese espíritu vivificante. Primera de Corintios 15 dice, 45, así también está escrito, gloria a Dios, fue hecho el hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Hay dos partes que nosotros tenemos, ¿ya? El primer Adán, que era nuestra naturaleza adámica, natural, fue engañado por deseos engañosos, ¿ya? Y perdió esa amistad con Dios y la imagen de semejanza de Dios, pero Cristo volvió y nos la recuperó. Cristo volvió y nos la dio. Por un hombre entró el pecado y la muerte, pero por otro hombre entró la vida, que es Cristo. Ser obedientes a Cristo, Él nos vuelve a dar vida y cancela ese acto pecaminoso adámico de nuestro primer estado. Pero hay que venir a Cristo. Es nuestro abogado. Abogado tenemos a Cristo por mis pecados y los pecados de todo el mundo, ¿ya? Y es un abogado que no pierde litigio, no como estos que solamente están en lo terrenal, en lo material, en los deseos engañosos, en la plata, en el amor al dinero. Las iglesias que hoy solamente anuncian un reino terrenal, pero las almas están perdidas porque les preocupa más lo terrenal, lo material, principio causa fin de todos los males, el amor al dinero, que las almas. Entonces hay que darle gracias a Dios porque Cristo es el rey y sacerdote y Él aboga por nuestras almas verdaderamente. Llegando al evangelio verdadero, podemos ser libres y Cristo es nuestro abogado y tenemos que arreglar las cargas que son nuestras transgresiones, nuestras ofensas, nuestros malos deseos, nuestros errores aún ocultos, ponerlos en las manos de Cristo para poder llegar al juez un día libre, ya libre que nos hace el Señor, pero eso lo hace Cristo. Él es el que aboga por nosotros, siendo débiles. Dice la palabra de Dios. El 46, primera de Corintios 15, 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, nosotros estábamos perdidos en todos esos deseos engañosos. Activábamos, no teníamos, nuestra conciencia estaba entenebrecida. A lo malo le decíamos, bueno, ya, y no estábamos circuncidados en nuestro corazón. Y uno tiene que estar circuncidados en el corazón por el Señor, limpiando nuestra conciencia. Podemos dominar nuestra parte nuestra parte baja, ¿ya? Éramos como potros sin castrar, ¿ya? Éramos arrastrados por nuestras debilidades, pero ya circuncidando nuestro corazón con ese postrer Adán, que es espíritu vivificante, podemos sujetar las cosas terrenales que nos desbocaban y nos hacían daño, el adulterio, la fornicación, las fuerzas de los deseos engañosos, la prostitución, ¿ya? Hombre con hombre, mujer con mujer, la lascivia, la lujuria, las codicias, las avaricias, todas estas fuerzas adámicas, pecaminosas que perdíamos la comunión con Dios, Dios nos la volvió a recuperar para poder nosotros sujetar todas estas cosas que solamente nos movíamos por los sentidos naturales, lo que veíamos, lo que tocábamos, lo que sentíamos, lo que oíamos,
solamente alimentábamos nuestra mente con esa parte baja. Ahora no. Ahora nos ha dado la ley del Espíritu de vida y tenemos la ley del Señor en nuestro corazón, que cancela toda acta de decretos que había contra nuestra vida. La ley del Espíritu de vida ha puesto la ley en nuestro corazón, en nuestra alma, que sea más la parte espiritual, el postrer Adán, espíritu edificante, que el primer Adán, que era nuestra vida natural, terrenal, adámica, diabólica y destructiva, porque el hombre no hace sino destruir, el hombre no construye, el hombre destruye sin el espíritu edificante que nos lo trajo Cristo. El primer hombre de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es del Señor, es del cielo, es el Señor, es el que nos ministra, el que nos guía, el que nos orienta, el que nos reina. En tu casa tiene que haber reposo, paz, gozo. Este no es lugar de reposo si eres terrenal. Las aflicciones nos van a ganar, pero Dios nos da la salida a través de tener ese espíritu edificante del Señor, y todo es pasajero y temporal. Algún día se acaba todo este engaño y mentira que hay, que no es sino diversión y deseos engañosos, un poco de cosas pasajeras, dice el Señor, que nos alejaban a la sincera fidelidad a Cristo y estábamos lejos del Señor, pero ahora el Señor nos acompaña todos los días de la vida. Él viene a la misericordia para no ser engañados por cosas vanas, y hay que darle gracias a Dios por ese espíritu vivificante que es el postrer Adán, que viene a todos ha venido para ser renovados en el espíritu de nuestra mente y poder gozarnos de lo agradable, lo perfecto, estar en esa vida espiritual que Dios nos brinda a todos, que lleguemos a Él antes de que llegue el fin para cada uno de nosotros, porque el fin se acaba es cuando se acaba esta parte terrenal, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero ¿cómo vamos a volver? ¿Estamos insensatos o estamos prudentes? Dos pueblos, el terrenal y el espiritual. El terrenal va a ser quemado, es de heno, hojarasca y madera, que es la iglesia terrenal, quien solamente se preocupa por las cosas externas, materiales, hijos de Esaú, hijos de Edom, rechazan la primogenitura, que es lo espiritual. Y la otra iglesia, que es la de piedras preciosas, oro y plata, es la que va a ser probada por el fuego y va a salir más que vencedora, si tenemos el espíritu vivificante que nos está diciendo el Señor. Dos pueblos, el terrenal y el espiritual, el bien y el mal. Escoge la vida, que es Cristo, para que vivas y poder salir de tanta angustia, tristeza, desesperación, opresión, maleficencia, temores, tristezas del mundo. La tristeza del mundo mata, mas es para arrepentimiento, para poder volver a Dios. Vuelve en amistad con Dios y por eso te vendrá paz. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar para darle gracias al Dios del cielo por permitirnos escuchar siempre su palabra, que es la que vivifica nuestro espíritu, vivifica el espíritu de aquellos que han escuchado y que están escuchando atentamente su palabra. Ya el Señor nos manifiesta de que debemos de estar orando continuamente, velando, orando. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Tesalonicenses: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Profecía es la palabra que el Señor nos ha colocado para este día, es para que no la menospreciéis, porque nos da esa orden que es estar velando, estar en oración, espíritu, alma y cuerpo, nos dice aquí en Tesalonicenses también el 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesús Cristo. Vuelve y nos dice: para la venida de nuestro Señor Jesús Cristo debemos estar nosotros preparados para cuando Él venga a recoger a su iglesia, podamos nosotros estar hoy, que
Hoy estamos nosotros viendo la última generación. Podamos estar nosotros siendo participantes de la última generación que nos va mostrando la palabra de Dios. Estamos en unos tiempos totalmente difíciles, postreros, y Dios nos está continuamente requiriendo de nosotros que estemos en oración continua, en comunión con Él a través de su Santo Espíritu, llevando su palabra, porque es la que tiene poder para transformar, para cambiar, para redarguir en justicia, porque Él es el que añade a su iglesia. Hechos 2:47 nos recuerda el Señor. Él es el que añade a la iglesia, no somos nosotros. Nosotros somos sus mensajeros, nos hablaba como embajadores. Es la orden del Señor: id y predicar el Evangelio y llevar la palabra, que Él es el que coloca el otro 50% de ese muro que nos habla Nehemías. Nosotros nos toca el otro 50%, es disponer nuestro corazón, ser obedientes a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus ordenanzas, llevando la palabra a todo el mundo, quieran o no quieran escuchar, dice Ezequiel, porque hay un pueblo rebelde, pero Él quiere es que salgas de esas tinieblas a la luz admirable, para que comiences una vida nueva en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Entonces, coloquemos delante del Señor en oración. Gloria a Dios, Señor. Ponemos, Señor, dice que si alguno está enfermo entre vosotros, haga oración. Si alguno está afligido, haga oración. Señor, ponemos en tus manos esta joven Lina, Señor. Lina, Padre Santo de los cielos. A que la levante, Señor. Tú eres nuestro consolador. La fortalezcas. Bendito Dios de los cielos. Dale fuerza al cansado. Alabado tu nombre, Señor. Multiplica las fuerzas. Bendito Al que no tiene ninguna, Señor, esta joven, como iglesia. Oramos, Señor. Oramos, Señor, a ti. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Lleves consuelo. Si alguno está afligido, haga oración. Y la oración de fe en Cristo sanará al enfermo. Si hubiere cometido pecados, serán perdonados. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta promesa. La recibimos como iglesia en Cristo Jesús. Tú eres que levantas a los muertos y resucitas, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por la palabra que hemos escuchado hoy, Señor. Bendícenos a todos, Señor, que llegue con poder y autoridad en Cristo este mensaje, Señor, de salvación. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios Dios. los bendiga. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.